En este video vamos a ver la secuencia que A más, después viene A menos, B más, entre paréntesis, y después B menos. Ya, esa secuencia aparece en el PDF, que envié donde aparece el detalle de los grupos, ya con los nombres de cada grupo. Abajo ustedes ven la secuencia. Entonces esta secuencia sería la última, que es la 8, ya que dice secuencia A más, porque sale el primer vástago A del cilindro A, después retorna A, pero al mismo tiempo tiene que salir B, ¿ya? Entonces por eso puse entre paréntesis A menos B más, ¿ya? Y después retorna con B menos, ¿ya? Entonces esta secuencia es la que vamos a hacer ahora en el circuito, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero el circuito hidráulico y después el eléctrico, ¿ya? Entonces para el hidráulico vamos a seleccionar las válvulas, ¿ya? Las válvulas que van a ser válvulas 4-3. Vamos a seleccionar esa y esta. Entonces estas dos válvulas van con dos cilindros que son doble efecto. Entonces vamos a usar estos dos cilindros, ¿ya? Y vamos a utilizar una regla que es la regla de distancia, ¿ya? Entonces esta regla la ubicamos encima del vástago, ¿ya? Y la otra regla encima del otro vástago, ¿ya? Entonces esta regla de distancia tenemos que pincharla dos veces, ¿ya? Y aquí tenemos que ubicar los fines de carrera, ¿ya? El fin de carrera 0 y la 1. Entonces el fin de carrera 0 va a empezar en distancia 0 y el fin de carrera 1 con distancia de 200 milímetros. Ya, así tienen que configurarlo, ¿ya? A 0, 0 y a 1 con 200 milímetros, ¿ya? Entonces aceptar y aparece así la regla, ¿ya? Con los dos fines de carrera, ¿ya? Entonces estos fines de carrera que vamos a ocupar son de tipo rodillo, ¿ya? Entonces son accionamientos mecánicos que van a cerrarse cuando el vástago esté puesto justo ahí, ya se cierran. Entonces ahora vamos a ubicar acá, en esta otra vamos a ubicar B0, ya, y B1. Ya, B0 está con 0 distancia y B1 van a ser 200. Ya, primero ya. Ay. Ya. Entonces, continuando, estábamos con estas dos válvulas. Entonces esta, para poder configurarla, tenemos que pinchar ya la válvula y quitarle el accionamiento manual, ya, y le agregamos accionamiento eléctrico, ya que sería la solenoide. Entonces tiene que tener solenoide en ambos extremos. Pero aparte de eso tenemos que aquí darle retorno por muelle, que es este muelle se encarga de que cuando no se acciona ninguno de los dos solenoides, la válvula queda en la posición central, ¿ya? Esta posición central se llama centro cerrado, o sea que no va a haber circulación de fluido ya si está posicionado ahí la válvula, ¿ya? Entonces la otra válvula tendría que ser lo mismo, ya la pinchamos, le quitamos el accionamiento manual, ya agregamos accionamiento eléctrico y retorno por muelle. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, tenemos que ubicar la válvula estranguladora, ¿ya? Esa se encuentra donde dice válvulas de cierre y control de caudal. Entonces la ubicamos ahí, la hacemos girar 270 grados, ¿ya? Y esta la voy a copiar. ¿Ya? Y esta lo mismo.
Ya, entonces estas válvulas van a estar ahí. Ya para estas nos sirven para poder regular si queremos el caudal del ruido, ya, y con eso podemos hacer que la velocidad con la que se desplazan los vástagos varíe, ya que sea más lento o más rápido. Ya, entonces el terminal de esta válvula lo voy a conectar al terminal A de la válvula de abajo, ya esta. Ya. Y este terminal de acá al B, ahí. Ya, en el caso de esta otra válvula, como tiene los cuerpos cambiados con respecto a esa, ya vamos a tener que conectar así cruzados las mangueras. O sea, esta va a tener que ir conectada al B y esta de acá al A. Ahí sí. Ya. Entonces tenemos estas dos válvulas con los cilindros. Ya, y ahora tenemos que identificar los terminales solenoides. Ya. Entonces los solenoides los identificamos posicionando el puntero encima del solenoide y le va a aparecer este dibujo, ya como un apuntador. Entonces ustedes lo pinchan, ya, y aquí colocan el nombre del solenoide que va a ser I1. Ya en este otro caso sería I2, ya acá sería I3, ya I4. Ya, entonces ahí tenemos las dos válvulas, ya, y faltaría el grupo motriz. Entonces el grupo motriz lo buscan acá, ya, entonces el P de este grupo motriz iría con el P de esta válvula, ya que es la presión, ¿no es cierto? Presión, con la presión de ahí. A ver, ya, y el T sería la misma situación. El T de acá con este. Ya, y ese T con el terminal T de acá. Ya, después vamos a ubicar el tanque que se encuentra acá arriba. Y donde dice elemento de alimentación. Ya, tanque. Ya, y vamos a agregar un manómetro que se encuentra donde están los instrumentos de sensor e instrumentos de medida. Ya aparece aparato de medición de presión. Ya, entonces este manómetro iría conectado acá donde dice P. Ya, entonces ahí tenemos el circuito hidráulico completo. ¿Ya? Ya, al lado de este circuito hidráulico tendríamos que empezar a ubicar el circuito eléctrico. ¿Ya? Entonces empezamos con el circuito eléctrico. ¿Ya? El circuito eléctrico va a tener terminal 24 volt, ya, y 0 volt. Ya, después vamos a ubicar un interruptor, ya que sería obturador, un interruptor así como este, tipo obturador. ¿Ya? Entonces este va a ser S0. Ya, y este interruptor me va a servir como una partida y una parada. Ya, porque como es un interruptor, se queda enclavado, tiene la capacidad de clavarse solo. Entonces si yo lo pulso, lo puedo usar como partida y cuando yo quiera detenerlo, lo vuelvo a pulsar y abre el circuito. ¿Ya? Entonces este sería S0. Ya, después vamos a ubicar acá un contacto abierto. Ya, y le voy a poner a 0. Ya, y tiene que ser tipo rodillo. Ya, ahí sí. Ya, entonces este contacto al 0 va a estar en paralelo con un K0. Ya, entonces vamos a ubicar acá un contacto abierto.
ya va a ser K0, ya, y el A0 va a tener que ir con ese 0, ya, y K0 va a ir acá, ya, y K1 vamos a colocar abajo un K1, ya, pero va a estar cerrado, entonces vamos a hacer un contacto cerrado, ya, le ponemos K1, debajo de K1 habría una bobina, ya que es el relé, ya. Entonces esta bobina va a ir debajo de ese, ya, y le vamos a poner K0, ya. Entonces esta va al terminal de 0 volt. Ya, después al lado de esto vamos a colocar un K0, y este K0 va a ir alimentado, ya línea de alimentación, y después ubicamos una solenoide, ya recuerden que la solenoide está más arriba, ya, donde dice accionado electromagnéticamente, ya, ahí. Entonces esta solenoide es la que corresponde a esta, por eso esta es la I1. Ya le vamos a poner I1. Entonces al activarse esta solenoide va a activar aquí esta parte que va a hacer que la válvula trabaje esta posición, ¿ya? Entonces I1 va conectada a tierra, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esta parte? Bueno, acá lo que estamos haciendo es que le damos partida al circuito. Si A0 está posicionado al inicio de la carrera, va a estar cerrado y va a mandar la energía al K0. K0 se enclava, ¿ya? Y al cerrarse el contacto K0 alimenta I1, ¿ya? Y al alimentarse I1 va a hacer que salga el vástago y que cumpla, bueno, haga su trayectoria hasta llegar a 1, ¿ya? Entonces va a salir el primer vástago, ¿ya? Que sería del cilindro A. Entonces acá al lado vamos a ubicar otro contacto que va a ser acá contacto abierto. Ya ese contacto va a ser K0 igual, ya K0, y ese K0 tiene que ir acá arriba, ya, y K0 alimenta, a ver, o sea, perdón, este se llama A1, A1, ya. Entonces va a ser el fin de carrera 1 con rodillo, ya, y ese fin de carrera 1 va a estar con un contacto cerrado que va a ser K3. Entonces este va a ser K3, ya lo ubicamos debajo de A1, ya, y debajo de eso vendría la bobina K1. Ya, entonces aquí al lado de la 1 vamos a tener que ubicar un contacto que va a ser K1, ¿ya? Entonces,
Entonces ahí tenemos este contacto K1 que se enclava, ya, y al lado vamos a ocupar K1 también. Y ese K1 va a alimentar I2 y 3. Ya. Entonces ubicamos acá solenoide. Ya, esta va a ser I2. Ya, y esta otra. Esa sería I3. Entonces esta con esto ahí, esta iría en paralelo, ya, y esto a tierra, y esto igual. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que, como habíamos dicho, al principio cuando yo le daba partida al sistema, ¿no es cierto? Se va a enclavar K0, producto de K0 está cerrado, ¿ya? Porque va a estar partiendo recién el cilindro, entonces el cilindro va a estar justo ahí, ¿ya? Después, cuando ya empieza a moverse el cilindro, ya producto de que I1 se activó, ¿no es cierto? Se va a mover este vástago, y el vástago va a llegar al fin de carrera, que es el A1, ¿ya? Entonces, cuando llega A1, se cierra acá, alimenta K1, K1 se enclava, se cierra este contacto K1 y alimenta I2 e I3, ¿ya? Entonces, ese I2 y I3 representa el retorno de este vástago y el retorno, no, y la salida de este otro, ¿ya? O sea, va a retornar el vástago del cilindro A y va a salir el vástago del cilindro B, ¿ya? Y nosotros lo vemos ahí en la secuencia, así tiene que ser, ¿se fijan? Primero salió el vástago del cilindro A, cuando llegó a 1, en ese momento, ¿no es cierto?, ya se produce el enclavamiento que permite que se active el I2, que hace que baja ya baja el vástago A, y al mismo tiempo se activa I3, que hace que salga el vástago B, ¿ya? Entonces, al mismo tiempo, este baja y este sube, ¿ya? Entonces, en esa parte estamos. ¿Ya? Entonces estamos accionando esas dos solenoides, ¿ya? Y después vendría, aquí tenemos que agregarle acá, arriba de este I3, vamos a agregar un contacto cerrado, ¿ya? Entonces vamos a agregar acá un contacto, copiar, pegar, ¿ya? Te va a hacer un contacto K2 cerrado, ¿ya? Entonces ese contacto cerrado lo voy a ubicar ahí, justo ahí, ¿ya? De ahí vamos a ver por qué, ¿ya? ¿Ya? Después ubicamos el fin de carrera B1, entonces voy a sacar de nuevo acá obturador, ya ese contacto lo pincho, ya le ponemos B1 tipo rodillo, ya. Entonces ese contacto tipo rodillo va a estar en serie con un K1 abierto, ya, y eso estaría alimentando el circuito de acá, ya. Entonces este B1 con este K1 en serie van a estar en paralelo con un K2, ¿ya? Entonces vamos a hacer un contacto K2 abierto, ¿ya? Y acá abajo vamos a hacer un contacto K3.
debajo del contacto K3, la bobina ya que va a ser K2. Ya, está bien. Entonces tenemos contacto cerrado, A1 se cierra, K1 y hay K2, ya. Entonces aquí al lado vamos a hacer un K2 también. Ya, ese K2 va a estar alimentándose aquí. Ya, y va a alimentar la solenoide I4. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace este enclavamiento? Bueno, este enclavamiento tiene que ver con que si el vástago B llega a B1, que es el fin de carrera, ya, o sea, este vástago, estábamos en esa parte donde salía acá, a ver, en esta parte, ¿no es cierto? Que el vástago B empieza a subir y el vástago A a bajar, ¿ya? Entonces, mientras el vástago B sube, ¿no es cierto? En algún momento va a llegar a B1. Ya cuando llega a B1 se supone que tiene que retornar el vástago B. Entonces, en el programa tenemos que cuando llegue a B1 ya se tiene que cumplir el requisito de que el vástago tiene que llegar a eso, a B1, y al mismo tiempo a K1 también tiene que estar cerrado. ¿Ya? El K1, ¿de qué se trataba K1? De que K1 era el enclavamiento que se producía a partir de que se cerraba A1. ¿Ya? Entonces ese enclavamiento lo podríamos visualizar así, por ejemplo, cuando este vástago llegaba acá, ¿no es cierto? Llegaba a 1. Entonces, en ese momento se accionaba el enclavamiento K1. Y ese K1 va a estar accionado todo este tiempo hasta que llega acá. ¿Ya? Entonces, como el cilindro B estaba subiendo y llegó B1, ya coincide con el hecho de que el contacto K1 también estaba cerrado, producto del enclavamiento ya que se producía para que retornara el cilindro A. ¿Ya? Entonces yo le doy las dos condiciones, o sea, de que por un lado tendría que haber venido regresando el cilindro A hacia la posición de inicio y al mismo tiempo el cilindro B, el vástago, tendría que haber estado llegando, ¿no es cierto?, al fin de carrera. Entonces, juntándose esas dos condiciones, yo les digo, bueno, ahí tiene que recién moverse el vástago del cilindro B para que pueda retornar. ¿Se fijan? O sea, yo estoy dando una condición. ¿Ya? Porque este vástago B no va a retornar en cualquier momento, tiene que retornar en ese momento, ¿ya? En ese punto, ¿ya? Entonces, por eso yo puse esta lógica, ¿ya? De que B1 tiene que estar cerrado junto con K1, y si eso ocurre, ¿no es cierto?, se alimenta K2, que es el enclavamiento, ya que al cerrarse, ¿no es cierto?, este contacto va a producir que se alimente I4, y el I4 es el que se encarga de hacer que retorne el vástago del cilindro B, ¿ya? Y ahí estaría completando el ciclo, ¿ya? Pero falta acá, vamos a colocar este último que va a ser un B0, ya vamos a hacer un contacto obturador, ya voy a poner B0, o sea, y también con rodillo, aislamiento por rodillo, ahí. Entonces este B0 ya va a estar en serie con un K2, ya. Entonces utilizamos un K2. Ya, ahí. Y
Finalmente alimentamos la bobina K3. Ya, ahí sí estamos finalizando el circuito. Entonces, ¿por qué estoy usando la condición de que B0 se cierre y que K2 se cierre para alimentar K3? Porque hasta el momento estábamos hablando solamente de enclavamiento, ¿ya? Pero también tiene que haber un dispositivo que haga el desenclave, ¿no es cierto? O sea, cuando ya se produce la secuencia, todo, se tiene que desenclavar todo para que pueda todo empezar de nuevo, ¿ya? Porque es un circuito cíclico, o sea, tiene que hacer la secuencia pero en forma cíclica, ¿ya? Entonces, cuando el circuito termina su ciclo, se supone que tiene que haber un desenclavamiento ya de los elementos que estaban enclavados. Entonces, aquí yo puse la condición de que B0 tenía que estar cerrado y al mismo tiempo K2 cerrado. Ya el K2 recuerden que tenía que ver con la salida de la alimentación de la solenoide I4, ¿ya? O sea, es el retorno del vástago del cilindro B. ¿Ya? Entonces, cuando se produce el retorno del vástago del cilindro B y al mismo tiempo estoy llegando al fin de carrera B0, ¿ya? Entonces, en ese momento, yo le estoy diciendo que active K3. ¿Ya? Entonces, K3, al activarse, va a abrir este enclavamiento y va a abrir el enclavamiento de acá. ¿Ya? Entonces, con eso yo estoy dándole todas las condiciones para que el circuito pueda volver a partir, ¿ya? En el caso del K1, el K1 es el enclavamiento de acá, ¿ya? Entonces ese K1 cuando se energiza producto de que K1 se energizó, este K1 también abre acá, ¿ya? Porque si se fijan, acá está alimentando I1 y en este caso alimenta I2, pues entonces I1 no puede estar alimentado al mismo tiempo que I2. Por eso que yo coloco esta condición de que si se energiza A1, o sea, si A1 cierra acá, enclava K1 y ese mismo K1 abre acá. Entonces así yo establezco esta relación, ¿no es cierto?, que impediría que se activen I1 y 2 al mismo tiempo, ¿ya? Porque recuerden que I1 y 2 son los solenoides de acá, ¿ven? Entonces si yo lo activo al mismo tiempo, la válvula queda detenida y no se puede mover, ¿ya? Entonces eso es, ya, con respecto a ese contacto, ¿ya? Y el contacto K2 que está acá, ese contacto K2 abre en el caso de que se alimenta acá, ¿no es cierto?, producto del B1, o sea, el B1 hacía que retornara el cilindro B, ¿ya? Entonces, si yo quiero que retorne el cilindro B, obviamente I3 no puede estar energizado, ¿ya? Entonces yo le pongo este K2 cerrado ya como condición, ¿no es cierto? Entonces, si se activó I4, ya es porque K2 estaba cerrado, por lo tanto, o sea, se activó K2, ¿ya? Y al activarse K2, yo esto lo pongo nuevamente cerrado, de manera que se abra, ¿no es cierto? Cuando se activa K2, este se abre y desenergiza I3, ¿ya? Entonces así I4 puede activarse y hacer que retorne el vástago, ¿ya? Entonces por eso puse eso ahí, ¿ya? Para evitar de que los dos se energicen al mismo tiempo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el circuito completo, ¿ya? Ahora vamos a hacer la parte del diagrama de fase. Ya voy a ir acá a insertar otros, ya, diagrama de estado, ya, pincho en diagrama de estado, ya, y ubicamos este cuadrado. Ya, este cuadro lo podemos agrandar. Ahí. Ya, y en este cuadro yo voy a insertar estos dos vástagos. Ya. El primer vástago lo arrastro con el mouse y lo suelto acá, arriba del gráfico. Ya. Entonces ahí me dice qué color quiero que se grafique, entonces le puedo poner un azul, por ejemplo. Ya, y en el otro caso del otro vástago también lo arrastro, lo suelto encima del gráfico, ya, y le pongo otro color, ya, pongámosle rojo. Ya. Entonces, ahí me queda el gráfico listo para poder graficar las fases de los dos cilindros. Entonces, ahora le damos partida, o sea, vamos a dar iniciar simulación. Ya todavía no se mueve nada porque no le damos partida al sistema. Entonces le doy acá partida. Ya, y lo está haciendo, ¿ven?
¿ya? Primero sale A, después retorna A al mismo tiempo que B sale, ¿ya? Y después retorna B, ¿ya? Ahí está, ¿ves? Y retorna B, ¿ves? Y así lo vamos haciendo. Entonces, esa secuencia la podemos ver visualizada acá también, ¿ya? Mire, voy a darle acá pausa, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿ves? Entonces, sale primero A, ¿no es cierto? Una vez que A llega al fin de carrera, ¿cierto? Tiene que salir el B y el A, ¿ya? Entonces, el A está retornando y B está saliendo. Y una vez que hacen eso, después tendría que retornar B, ¿ya? Retorna B. Y después todo el ciclo empieza de nuevo, ¿ya? Bueno, eso es, ¿ya? Entonces ustedes tienen que, al que le tocó este circuito, lo hacen, ya siguen paso a paso cada uno de los pasos, simulan el circuito, ya tienen que darle lo mismo, ya, y ese archivo lo tienen que subir al buzón de entrega. Ya, eso es todo.